Atención inmediata. El tablero geopolítico del hemisferio occidental ha sido sacudido por un terremoto de proporciones épicas que marca el colapso definitivo del chavismo. Tras la captura quirúrgica de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, los secretos más oscuros de la estructura de poder en Caracas han comenzado a emerger como una marea negra de traición. El epicentro de esta implosión no es otro que el histórico Cuartel de la Montaña, símbolo del 4 de febrero, donde los cimientos de la lealtad militar se han vaporizado. Informes de inteligencia de última hora confirman que la caída del dictador no fue solo una victoria tecnológica de las fuerzas especiales estadounidenses, sino el resultado de una conspiración interna liderada por las figuras en quienes Maduro más confiaba. Se revela que el general Javier Marcano Tábata, custodio del anillo de seguridad presidencial, no solo desactivó los radares de defensa aérea rusos S-300, sino que vendió las coordenadas exactas del búnker de Fuerte Tiuna por una cifra que supera los 100 millones de dólares depositados en cuentas secretas de Qatar. Esta traición del 4 de febrero ha dejado a Diosdado Cabello, el otrora hombre fuerte del régimen, en una situación de aislamiento absoluto y desesperación paranoica. Mientras Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen bajo custodia federal en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, enfrentando cargos por narcoterrorismo que podrían sumar más de 200 años de prisión. En Venezuela el vacío de poder ha desatado una cacería de brujas sin precedentes. Diosdado Cabello, quien durante décadas se jactó de controlar el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, y de tener el monopolio de la fuerza a través de los colectivos armados, se encuentra ahora atrincherado en una red de túneles subterráneos que conectan el Palacio de Miraflores con el Banco Central de Venezuela. Las fuentes en el terreno describen a un Cabello fuera de control, gritando órdenes a una tropa que ya no responde y ejecutando purgas internas para eliminar a cualquier oficial sospechoso de colaborar con la Agencia Central de Inteligencia. Se estima que en las últimas 72 horas, Cabello ha ordenado la detención de más de 500 mandos medios militares, sospechando que todos son topos al servicio de Washington. La tensión es tan alta que se han registrado tiroteos en las inmediaciones del Palacio Presidencial entre la Guardia de Honor, ahora bajo el mando de Gustavo González López, y facciones leales a Cabello, que se niegan a aceptar la transición impuesta por Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, nombrada presidenta encargada por un Tribunal Supremo de Justicia que actúa bajo la sombra de los drones estadounidenses, ha dado un giro radical hacia un pragmatismo brutal. Su primera orden fue clara y devastadora para el núcleo duro del chavismo: la entrega inmediata de todos los activos petroleros y las reservas de oro a la administración de Donald Trump. Se habla de una negociación secreta en la que Delcy y su hermano Jorge Rodríguez habrían garantizado su propia inmunidad y la protección de una fortuna familiar estimada en 30,000 millones de dólares a cambio de descabezar a Maduro y neutralizar a Cabello. Esta maniobra ha dejado a Diosdado sin salida legal ni militar, mientras el secretario de Estado Marco Rubio monitorea cada movimiento desde Washington. El mensaje para los que quedan en el régimen es lapidario: colaboren ahora o enfrenten una lluvia de misiles Hellfire. La era de la resistencia bolivariana ha muerto y lo que queda es un sálvese quien pueda, donde el petróleo venezolano, la reserva más grande del planeta, ya está siendo administrado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. El mundo observa con asombro cómo una dictadura de 26 años se desmorona en cuestión de días, dejando a sus verdugos atrapados en el laberinto de sus propias traiciones. La caída de la máscara ha revelado una realidad aterradora. El 4 de febrero, fecha sagrada de la revolución, ha sido la tumba de Diosdado Cabello. Mientras Maduro permanece recluido en una celda de alta seguridad en Nueva York,
gritando incoherencias sobre conspiraciones cósmicas y golpeando las paredes de acero hasta sangrar. En Caracas, la traición ha tomado un tinte carmesí. Se ha filtrado que la fortuna personal de Diosdado Cabello, calculada inicialmente en miles de millones, asciende en realidad a la astronómica cifra de 250.000 millones de dólares, una riqueza forjada sobre el hambre de 30 millones de venezolanos y el tráfico de toneladas de cocaína a través del cartel de los soles. Este tesoro, oculto en búnkeres de oro físico en la zona del arco minero, ha sido el detonante final de su desgracia. Los mandos militares que juraron lealtad eterna al mazo de Diosdado han descubierto que su líder planeaba huir hacia Corea del Norte, dejándolos a ellos a merced de la justicia estadounidense. La rabia en los cuarteles es total. Informes de inteligencia humana confirman que la detención de Maduro fue posible gracias a un dispositivo de rastreo nanotecnológico implantado en un reloj de lujo que el dictador recibió como regalo de cumpleaños, supuestamente de parte de su círculo más íntimo. Diosdado Cabello, al enterarse de esta infiltración tecnológica de la Agencia Central de Inteligencia, ha entrado en un estado de psicosis paranoica. Testigos dentro de Fuerte Tiuna relatan que Cabello ha perdido el juicio, ejecutando personalmente a 3 de sus asistentes más cercanos frente a las cámaras de seguridad para enviar un mensaje de terror. Sin embargo, el mensaje no ha causado miedo, sino una desbandada masiva. El general Marcano Tábata, quien ahora coordina con el Comando Sur de los Estados Unidos, ha declarado a Cabello como un objetivo militar legítimo, bloqueando todas las salidas aéreas y marítimas del país. El hombre que una vez fue el más temido de Venezuela está atrapado como una rata en una alcantarilla que él mismo cavó. La situación económica ha pasado de la crisis al colapso absoluto en cuestión de horas. Con la captura de Maduro, el sistema financiero que sostenía el mercado negro de divisas se ha vaporizado. Delcy Rodríguez, en un acto de traición sin precedentes hacia su antiguo mentor, ha entregado al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos las claves de acceso a las billeteras de criptomonedas del régimen, donde se escondían más de 50.000 millones de dólares destinados a financiar operaciones de desestabilización en la región. Mientras tanto, en las calles, la Guardia Nacional Bolivariana ha bajado los fusiles no por piedad, sino por la promesa de amnistía ofrecida por la administración Trump a cambio de la cabeza de Cabello. La presión internacional es asfixiante. Portaaviones estadounidenses se posicionan a escasas millas de las costas venezolanas, mientras los drones de reconocimiento sobrevuelan Miraflores las 24 horas del día. La traición del 4 de febrero no fue un error de cálculo, fue un plan quirúrgico para extirpar el cáncer del chavismo de raíz, dejando a Diosdado Cabello en un callejón sin salida, donde solo le espera la extradición o un final violento a manos de sus propios hombres. La paranoia en el corazón de Caracas ha alcanzado niveles de demencia clínica. Diosdado Cabello, tras descubrir que su círculo íntimo de generales ha estado enviando datos biométricos en tiempo real al Comando Sur, ha ordenado el aislamiento total de Fuerte Tiuna. Se reporta que el número 2 del chavismo, en un ataque de furia incontrolable al verse cercado, destruyó personalmente el equipo de comunicaciones de su oficina con un mazo de acero, mientras gritaba que quemaría la ciudad antes de dejarse capturar. La traición del 4 de febrero no es solo política, es financiera. Las investigaciones más recientes de inteligencia financiera internacional han revelado que Cabello no solo posee los 250.000 millones de dólares mencionados anteriormente, sino que controla una red de minería de criptomonedas subterránea que consume el 40% de la energía eléctrica de Venezuela, generando ingresos diarios de 500 millones de dólares que ahora están siendo congelados por la administración de Donald Trump. El vacío que dejó la captura de Nicolás Maduro ha sido llenado por un caos sangriento. Mientras Maduro, desde su celda en Nueva York, suplica por un acuerdo de colaboración,
ofreciendo entregar las rutas exactas del narcotráfico que involucran a potencias extranjeras. Cabello ha intentado movilizar a los milicianos más radicales para un contraataque suicida. Sin embargo, la realidad es devastadora para él. Los camiones de dinero en efectivo que solía enviar a los barrios para comprar lealtades han sido interceptados por unidades de operaciones especiales que operan desde las sombras. Se estima que más de 10.000 millones de dólares en billetes de alta denominación han sido confiscados en las últimas 48 horas, dejando a los colectivos armados sin su principal incentivo. La moral del chavismo está en el subsuelo. Los soldados están desertando en grupos de asientos, cruzando la frontera hacia Colombia y Brasil con información clasificada bajo el brazo a cambio de comida y protección. En el plano geopolítico, la jugada de Marco Rubio y el equipo de seguridad nacional de los Estados Unidos ha sido magistral. Han filtrado audios donde se escucha a Diosdado Cabello negociar la entrega de Maduro semanas antes de su captura, una revelación que ha provocado motines dentro de las prisiones militares venezolanas. Los oficiales que antes veían en Cabello a un líder inquebrantable ahora lo ven como el máximo traidor. La presión psicológica es total. Aviones invisibles F-35 han realizado vuelos supersónicos sobre las residencias oficiales, rompiendo los cristales y enviando un mensaje claro de que la soberanía aérea del régimen es inexistente. Delcy Rodríguez, actuando como el brazo ejecutor de una transición forzada, ha declarado públicamente que el tiempo de Cabello se ha agotado. En una movida estratégica, ha invitado a empresas petroleras estadounidenses a retomar el control inmediato de la faja petrolífera del Orinoco, invalidando todos los contratos firmados con Rusia y China en la última década. El cerco se cierra y la sombra de una extradición inminente oscurece el último refugio del hombre que creyó que el poder de las armas era eterno. La recompensa por la captura de Diosdado Cabello ha sido elevada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a la cifra sin precedentes de $1.000 millones, vivos o muertos. Esta decisión, tomada tras una reunión de emergencia en la Casa Blanca, ha convertido al otrora hombre fuerte de la revolución en el fugitivo más caro de la historia de la humanidad, superando incluso las cifras ofrecidas en su momento por los terroristas más buscados del planeta. El anuncio ha desatado un frenesí de traiciones dentro de las filas del chavismo que ya no se puede ocultar. Los colectivos armados del 23 de enero, que durante años fueron la Guardia Pretoriana de Cabello, han pasado de ser sus protectores a sus principales perseguidores. Se reportan intensos combates casa por casa en el oeste de Caracas, donde facciones rivales de estos grupos paramilitares se disputan el control de los túneles por donde se sospecha que Cabello intenta desplazarse. La lealtad en este nuevo escenario tiene un precio en dólares que el régimen ya no puede pagar. Fuentes de inteligencia satelital han detectado un intento fallido de escape por parte de Cabello a bordo de un narco submarino de alta tecnología oculto en una base naval secreta en las costas del estado Falcón. Se dice que la nave estaba cargada con 5 toneladas de lingotes de platino y una colección de diamantes en bruto valorada en $8.000 millones, producto del saqueo sistemático del arco minero del Orinoco. Sin embargo, el submarino nunca pudo zarpar. La tripulación, tras enterarse de la recompensa de $1.000 millones, intentó neutralizar a Cabello, lo que provocó una batalla campal dentro de la nave que terminó con el hundimiento parcial de la estructura. Diosdado, según los informes de drones térmicos, logró escapar del lugar herido en un hombro, huyendo a pie hacia la maleza, custodiado apenas por un puñado de mercenarios extranjeros que cobran $1 millón por hora para mantenerlo con vida. Su caída no es solo inminente, es un espectáculo de degradación humana que el mundo observa en tiempo real a través de filtraciones de video en la red profunda. Mientras tanto, la huida de la élite heredera del chavismo, los llamados
hijos de la revolución, ha alcanzado proporciones cinematográficas. Se ha confirmado que más de 60 jets privados intentaron despegar simultáneamente desde aeropuertos privados en las afueras de Caracas con destino a islas remotas del Pacífico y naciones aliadas en Asia. La mayoría de estos vuelos fueron interceptados en el aire por escuadrones de aviones de combate de los Estados Unidos que patrullan el Caribe. Las imágenes de la requisa son impactantes. Maletas de diseñador, repletas de billetes de 500 euros, obras de arte robadas de museos nacionales y dispositivos de almacenamiento masivo con las rutas de lavado de dinero de toda la estructura criminal. Expertos en geopolítica aseguran que estamos presenciando la extinción total de una casta política que, al verse sin su líder máximo y bajo la presión de una recompensa milmillonaria, ha decidido canibalizarse a sí misma. La moral del ejército venezolano ha dejado de existir. Los oficiales de alto rango están grabando videos de rendición incondicional, enviándolos directamente al Comando Sur con la esperanza de salvar sus propias cabezas de la guillotina de la justicia internacional. La caída de los dioses del chavismo ha dejado al descubierto una estructura de depravación que supera cualquier ficción. Mientras Nicolás Maduro, en su celda de aislamiento, ha comenzado a mostrar signos de un colapso mental total. Fuentes internas aseguran que pasa las noches gritando los nombres de sus antecesores y destrozando los pocos muebles de su habitación en un arranque de locura. El destino de Diosdado Cabello se ha tornado aún más oscuro. Los informes de inteligencia más recientes sugieren que Cabello, tras el fracaso de su huida en el narco submarino, ha buscado refugio en las profundidades de la selva amazónica, en una base de operaciones financiada por carteles extranjeros que ahora le cobran una cuota de protección de $500 millones semanales. Su fortuna, que ahora se estima ha sido saqueada en gran parte por sus propios testaferros, sigue siendo el motor de una guerra interna que ha convertido el arco minero en un campo de exterminio donde no hay ley. El escenario internacional ha dado un vuelco definitivo. La administración de Donald Trump, bajo la asesoría directa de Marco Rubio, ha iniciado la operación Martillo de Justicia. No se trata solo de capturas, sino de la confiscación total de la infraestructura criminal. Se ha revelado que la red de lavado de dinero de Cabello movía anualmente más de $800 mil millones a través de bancos fantasmas en paraísos fiscales, una cifra que triplica el Producto Interno Bruto de muchas naciones desarrolladas. Al verse acorralado, Cabello ha intentado aplicar la política de tierra arrasada, ordenando la destrucción de las refinerías petroleras que aún quedaban en pie para evitar que caigan en manos estadounidenses. Sin embargo, su orden fue desobedecida por el alto mando militar, que ahora responde directamente a las órdenes de Washington a cambio de no ser incluidos en la lista de los más buscados. La desesperación de los últimos leales al régimen ha llevado a escenas de una violencia inaudita. En Fuerte Tiuna, los enfrentamientos entre los mercenarios contratados por Cabello y las unidades especiales de la Marina de los Estados Unidos han dejado un rastro de destrucción total. Se dice que en un último acto de soberbia, Cabello intentó detonar un arsenal de misiles de largo alcance comprados ilegalmente a naciones parias con el objetivo de chantajear a la comunidad internacional. La intervención fue tan rápida que los sistemas de guía fueron desactivados por un ataque cibernético masivo segundos antes del lanzamiento. Ahora, sin armas, sin dinero y sin aliados, el hombre que una vez humilló a toda una nación se encuentra solo, escondido en una cueva, alimentándose de raciones militares vencidas y disparando su arma al aire en ataques de rabia psicótica, mientras los drones asesinos cierran el círculo sobre su última ubicación conocida. El acto final de esta tragedia geopolítica se desarrolla bajo un cielo de acero sobre el Caribe. La traición del 4 de febrero ha culminado con la imagen que el mundo entero esperaba. Diosdado Cabello
el hombre que juró morir antes que rendirse, ha sido localizado y extraído de su último refugio en una operación relámpago denominada Ocaso del Tirano. No hubo resistencia heroica. Los informes indican que al verse rodeado por los punteros láser de los equipos SEAL, Cabello intentó negociar su libertad ofreciendo una lista de cuentas bancarias en Suiza y Singapur que contienen más de 500 mil millones de dólares, una cifra que dejaría en la quiebra a varias naciones pequeñas. Sin embargo, la orden de Washington fue tajante. No hay negociación para quienes han alimentado el narcoterrorismo global. Cabello fue sedado y encadenado, transportado en un avión de carga militar dignatamente hacia el mismo centro de detención donde Nicolás Maduro ya empieza a confesar los crímenes más atroces del régimen para evitar la pena máxima. Con la cúpula del chavismo tras las rejas, el mapa de Venezuela está siendo redibujado en tiempo real por el Departamento de Estado y la administración Trump. Se ha confirmado la creación de un protectorado energético transitorio donde la producción de petróleo ha pasado a ser supervisada por ingenieros militares estadounidenses para garantizar el suministro global y estabilizar los precios del crudo. La economía venezolana, que Cabello y Maduro dejaron en ruinas, está siendo inundada con un plan de rescate de $1 billón, financiado íntegramente con los activos confiscados a los jerarcas de la revolución. Los hijos de la élite, capturados en sus intentos de fuga, están siendo procesados bajo leyes de crimen organizado, perdiendo hasta el último centavo de sus fortunas mal habidas. La justicia internacional no solo ha decapitado a la dictadura, sino que ha iniciado un proceso de desinfección total de las instituciones venezolanas, eliminando cualquier rastro de la influencia de potencias extranjeras hostiles que usaban al país como base de operaciones. El saldo final de esta implosión es devastador para los enemigos de la democracia. Mientras Maduro y Cabello se enfrentan en celdas contiguas, culpándose mutuamente de la derrota, el pueblo venezolano presencia el despliegue de ayuda humanitaria masiva coordinada por el Comando Sur. La traición militar del 4 de febrero, que comenzó como un pacto de sombras entre generales codiciosos, terminó siendo el catalizador de la liberación definitiva. No habrá vuelta atrás. Los tribunales de Nueva York se preparan para el juicio del siglo, donde se expondrán los vínculos del chavismo con el terrorismo internacional y el saqueo de más de $2 billones en 2 décadas. La era del miedo ha terminado y sobre las cenizas de la paranoia de Diosdado Cabello surge un nuevo orden regional donde la impunidad ya no tiene refugio. Venezuela vuelve al mercado global no como una amenaza, sino como el motor energético del continente bajo la mirada vigilante de una superpotencia que no aceptará más desafíos en su propio patio trasero